Hay personas que han dudado el hablar en lenguas porque nunca lo han observado o sí lo han observado y han creído que es solo algo como algarabía o no entienden que el hablar en lenguas son idiomas, son lenguajes verdaderos. Entonces, la pregunta que vamos a tocar hoy es si y cómo sabemos que el hablar en lenguas es real o es algarabía o es alguien haciéndolo en la carne. O quizás si es alguien que está hablando en lenguas, pero no son inspirados por el Espíritu Santo, están siendo inspirados por un demonio. Vamos a tocar eso desde una perspectiva bíblica, porque es importante que nosotros tengamos una respuesta para esto escritural. Ahora, en las escrituras nosotros no vemos ejemplos de personas hablando en lenguas inspirados por el diablo. No vemos de ejemplos de personas hablando en lenguas inspirado por la carne, tratando de inventar algo. Entonces vamos a tener que tocar este tema de un principio escritural para ayudarnos a nosotros navegar esta situación, esta pregunta donde las escrituras no nos dan un ejemplo específico. Pero vamos a comenzar en 1 Corintios 14, verso 33. Porque es importante que nosotros podamos discernir y prevenir esta cosa ocurriendo en nuestras vidas donde estamos hablando en lenguas y no es en la carne, que no sea en la carne, o cómo podemos observar y discernir si alguien verdaderamente está hablando en lenguas inspirado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 14:33 dice, este es Pablo escribiendo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso es súper importante porque la carne complica las cosas. La carne causa confusión. El intelectualismo causa confusión. Filosofar en las cosas causa confusión. Es importante que nosotros veamos algo sobrenatural, como hablar en lenguas, de una perspectiva espiritual, guiada por la palabra de Dios. Porque vemos en 1 Corintios también que el hombre natural o carnal no puede comprender, no puede entender, no puede recibir las cosas del Espíritu. Entonces tenemos que comparar cosas espirituales con cosas espirituales. Y vemos que Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Ese es el principio mayor que tenemos que dejar que nos guíe en buscando respuesta para esta pregunta. Porque muchas personas han enfrentado o han escuchado quizás en el internet o en realidad de personas actuando muy extrañas cuando viene el hablar en lenguas. Y es importante que nosotros dejemos que las escrituras nos muestren a nosotros lo que es verdadero y lo que es de mentira. Y Dios es Dios de paz, no de confusión. Ahora, eso no significa que el hombre natural o el hombre carnal no va a poder registrar, recibir las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu se tienen que recibir espiritualmente en nuestros espíritus humanos. Pero también las cosas del Espíritu no se van a poder intelectualizar, no se van a poder filosofar, porque son cosas sobrenaturales. Por eso la Biblia dice que Dios es Dios de paz, no exactamente de intelectualismo ni de filosofía. Dios es Dios sobre todas las cosas, pero Él es Dios de paz, que es más grande que la filosofía, es más grande que el intelectualismo. Y hay personas que se agarran del intelecto y de la filosofía para poder buscar paz. Pero paz viene de Cristo Jesús y Él no va a causar confusión. La carne, el enemigo, causa confusión. La religión, la tradición de hombre causa confusión.
Y la razón que muchas personas dudan del hablar en lenguas es por el intelecto, la filosofía, la tradición de hombre, la religiosidad. Es mucha la razón que las personas dudan del hablar en lenguas verdadero. Y aquí vemos un principio que nos guía sobre tocando este tema. Dios no nos va a dirigir a la confusión. Dios no nos va a guiar a la confusión. Él nos va a guiar a paz. Según de Timoteo 1:7 dice algo muy similar. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando estamos tocando cosas espirituales, tenemos que buscar sinceramente, pero no basada en tradición ni religiosidad, pero sinceramente abriendo nuestros corazones a lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Es simple ver este principio que fue un reto para los israelitas, porque cuando Cristo vino a la tierra para su ministerio terrenal, los judíos esperaban a una imagen específica que ellos crearon en sus mentes sobre quién iba a ser el Mesías, quién iba a ser el Cristo. Y fueron muy equivocados. Y hay muchas personas hoy que son tan religiosos que ellos forman en ellos mismos, en sus mentes, en sus corazones, sinceramente muchas veces, forman una imagen de qué dicen las escrituras, forman sus propias imágenes sobre quién Cristo es y cuáles son sus enseñanzas. Y hay personas que saben un Cristo que inventaron en sus mentes, no un Cristo que es apoyado por las enseñanzas de las escrituras. Tenemos que juzgar todas cosas por lentes escriturales. Y aquí vemos que Dios no nos da un espíritu de cobardía, pero de poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando alguien está siendo influenciado o orando en el Espíritu Santo, no va a causar confusión, va a causar un ambiente de paz o una revelación de paz o algo que es edificante, y no va a ser algo que va a causar humillación, cobardía, pero va a ser algo de poder, amor y dominio propio. Ahora, hay muchas personas que pueden hacer preguntas, pero no significa que hay confusión. El tener preguntas no es sinónimo con tener confusión. Muchas veces el tener preguntas es curiosidad, no confusión. Confusión es la táctica del enemigo para prevenir a las personas acercarse a Dios. Confusión es táctica del enemigo para prevenir a las personas acercarse a Dios. Dios es Dios de paz. Y muchas veces las personas tienen preguntas y una respuesta escritural trae paz. No significa que están en confusión, solo están buscando claridad. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros si estamos lidiando con confusión o no confusión, pero nos ayuda a buscar paz. Entonces, aquí vemos que podemos pedirle al Señor en ese momento de discernimiento, quizás de experiencia personal: Señor, yo sé que tu espíritu no es un espíritu de cobardía, pero de poder, amor y dominio propio. Y que tu espíritu no trae confusión, trae paz. Entonces, podemos dejar que el Señor nos guíe a nosotros para descubrir las realidades y verdades de las Escrituras. Dos versos que nos muestra el principio que el Señor no nos guía a la confusión, pero a paz. No nos guía a la cobardía o humillación, nos guía al poder, amor y dominio propio. Eso nos puede ayudar a nosotros a recibir lo verdadero, no lo manufacturado en la carne, no lo carnal, y ni también las cosas que ofrece el enemigo. Porque Cristo dijo claramente en Lucas capítulo 11, verso 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Sabemos en las otras enseñanzas escrituralmente que cuando alguien recibe el Espíritu Santo la primera vez, van a hablar en otras lenguas. Y Cristo dijo aquí que Él va a dar al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, otra traducción, por ejemplo en la Biblia amplificada, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial da al Espíritu Santo a los que piden y siguen preguntándole. Entonces, si alguien no recibe el Espíritu Santo la primera vez en orando por Él, no son malos, no son en vanos. La relación que ellos tienen con Dios es legítimo. Pero tenemos que seguir preguntando y pidiendo si no lo hemos recibido y no lo hemos experimentado la primera vez que oramos. Es importante que sigamos pidiéndole al Señor si queremos el Espíritu Santo verdaderamente, sinceramente. Tenemos que perseguir ese deseo, tenemos que actuar en ese deseo, que nuestro Padre Celestial es mejor que los padres terrenales, que Él nos quiere dar su Espíritu Santo a nosotros. Entonces, alguien que está pidiendo el Espíritu Santo del Señor no va a recibir un demonio. Alguien que quiere recibir lo que las Escrituras ofrecen y nos muestran a nosotros, es para nosotros, Dios no le va a dar a esa persona algo demoníaco. No le va a dar a esa persona algo del reino de las tinieblas. No, Dios va a dar sus buenas dádivas. Y eso incluye por la mayoría, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos confiar en Dios porque Él no es Dios de confusión, pero de paz. No es Dios que nos da un espíritu de cobardía, pero de poder, amor y dominio propio. Y Él es nuestro Padre Celestial que nos quiere dar buenas dádivas. Entonces, podemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Es importante que hay muchas personas que se arrepientan de lo que ellos se han expuesto en pensar que recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas es algo de la carne o es algo del diablo. Son personas que, respetuosamente digo esto, pero son ignorantes. No han visto ni han escudriñado las Escrituras para ver lo que las Escrituras dicen sobre estas cosas. Que Dios nos quiere dar algo verdadero y podemos poner nuestra confianza en Él. Hay muchas personas que ponen sus confianzas en intelecto, en filosofía, en múltiples voces sobre lo que dice las Escrituras. No estudian las Escrituras personalmente, ni la leen personalmente para poder ver lo que Dios puso en su palabra para nosotros recibir. Hay personas que escuchan de brujas o brujos que hablan en lenguas porque ellos entran en sus ritos sobrenaturales para mandar maldición sobre las personas. Y ellos tienen miedo sobre el hablar en lenguas porque han escuchado de historias como brujas o brujos hablando en lenguas. Pues tenemos que ver que en la historia de las Escrituras, el enemigo espiritual de nuestras vidas siempre está tratando de copiar lo verdadero. Satanás no es un creador. Satanás es un copiador. Él quiere copiar lo que el Señor ha hecho, causar perversión, trastornar para guiar a las personas a la perdición. El enemigo es alguien que no quiere que nosotros recibamos lo verdadero del Señor. Entonces Él trata de copiar, causar perversión, confundir, para que las personas vivan encarcelados, vivan en esclavitud mental, espiritual, emocional, física y muchas maneras de esclavitud. Entonces nosotros podemos recibir lo verdadero del Señor porque Él es nuestro Padre Celestial que nos ama
y nos da las cosas verdaderas, poderosas, lleno de amor y dominio propio, lleno de paz. Entonces, nosotros vemos en las escrituras que cuando personas hablaban en lenguas, fueron idiomas verdaderos. ¿Qué tipo de idiomas quizás tú preguntas? Pues, pueden ser actual o pueden ser arcaico. Es importante que nosotros veamos en Hechos capítulo 2, versos 7 al 11, que dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan en lenguas? Ese es el contexto. ¿Cómo pues? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene. Y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vemos el primer derramamiento del Espíritu Santo, donde las personas hablaban en lenguas en ese momento. Y vemos que hablaban en lenguas verdaderas, fueron reales esas lenguas. No estaban predicando el evangelio al pueblo, porque Pedro es el que se levanta y predica el evangelio de Cristo Jesús a ellos, no las personas que estaban hablando en lenguas, pero ellos estaban declarando las maravillas de Dios. Eso no es el evangelio, pero están hablando, declarando generalmente las maravillas de Dios. Están declarándolo en idiomas verdaderos. Entonces, cuando las personas hablan en lenguas, están hablando, inspirado por el Espíritu Santo, están hablando en idiomas verdaderas. Pueden ser de una región alrededor o pueden ser de una nacionalidad que está alrededor del mundo. Pero vemos que en la definición del hablar en lenguas no es un idioma que alguien conoce naturalmente. Es algo que no es adquirido naturalmente. Es el Espíritu Santo que da a uno cómo debe de hablar. Pero aquí vemos ejemplo específico en las escrituras de personas hablando en lenguas, que fue un idioma verdadero de otra región. Sigamos leyendo 1 Corintios 14 y 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice Pablo, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, cuando tú y yo hablamos en lenguas, nuestro entendimiento natural va a estar sin fruto. No vamos a saber lo que estamos diciendo cuando hablamos en lenguas. Pero el Espíritu Santo está edificando nuestro espíritu. Eso es lo que dice 1 Corintios 14. Biblia amplificada dice de esta manera. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu por el Espíritu Santo dentro de mí ora. Pero mi mente es improductiva, no da fruto y no ayuda a nadie. Yo no sé lo que estoy diciendo cuando yo hablo en lenguas. Nueva traducción viva, porque si oro en lenguas mi espíritu ora, pero no entiendo lo que estoy diciendo. Eso es súper importante porque hay muchas personas que quieren vivir en control de ellos mismos. Ellos tienen mucho temor en sus vidas o son personas que usan la excusa de ser analíticos, pero la verdad es que ellos quieren control sobre sus propias vidas. Verdaderamente no hay control en nuestras vidas sin la ayuda del Espíritu Santo. Y hay mucho principio para soportar ese dicho, pero es importante que nosotros sabemos que las Escrituras nos muestran que nuestro cerebro, nuestras mentes, nuestro entendimiento humano no va a registrar lo que estamos diciendo. Ni quizás cuando otra persona, cuando ellos están hablando en lenguas, nosotros, si no sabemos el idioma, no vamos a entender lo que ellos están diciendo tampoco.
Eso no significa que es inventado. No, eso significa que es sobrenatural cuando es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos poner nuestra confianza en el Señor, que Él edifica a nuestros espíritus cuando oramos en otras lenguas desconocidas. Aquí vemos que si alguien tiene un deseo de obedecer las Escrituras, si alguien se arrepiente de cualquier incredulidad que ellos tienen, si ellos se renuncian a cualquier falta de perdón que tienen contra otra persona o ellos mismos, y entienden que Dios les quiere dar a ellos el Espíritu Santo, no hay nada que puede pasar, que puede oponer o parar a esa persona de recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Tenemos confianza por las Escrituras que el Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo y esta experiencia de hablar en otras lenguas si lo pedimos y si lo seguimos pidiendo, como dice Lucas 11. Entonces espero que esto le ayude a usted, sea muy edificante para tocar el tema de si las lenguas son reales, son verdaderas. Vemos que podemos hablar en lenguas de hombre, podemos hablar no vamos a registrarlo cuando estamos hablando en lenguas mentalmente, no vamos a registrar lo que estamos diciendo. Y de último, 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces Pablo nos está mostrando que con el amor de Dios soberano en nuestras vidas, correctamente, podemos tener esta experiencia de hablando en lenguas de hombres o de ángeles. Eso es poderoso también. Entonces, el Señor quiere permitirnos, nos quiere apoderar para hablar en lenguas. Y aquí podemos tocar por estos principios escriturales el tema que si las lenguas son reales, si son verdaderas. Sí son. Son de hombre, son de ángeles, pero nuestro cerebro no lo puede entender en el momento que lo estamos hablando. Pero el Señor sabe, como dice 1 Corintios 14. Entonces, podemos sinceramente buscarle al Señor, recibir esto verdaderamente y el enemigo ser burlado por la verdad de Dios siendo cumplida en nuestras vidas. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Estudien estas cosas personalmente con sus Biblias y vean lo que las Escrituras dicen personalmente.